Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estamos acá con Yami La Muedra. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Acá estamos, ya venimos charlando un poquito detrás de cámaras acá con Yami de un tema muy importante que vamos a hablar sobre las misiones, ¿no? De la reforma sobre las misiones. Y bueno, Yami es una joven de acá de Renacer que tuvo la oportunidad y el privilegio de poder ir a Sierra Leona, África, al occidente de África, a poder ayudar a servir a la familia Ramelo. Ujú. Y bueno, ha vivido una gran experiencia, su primera experiencia como misionera. Y bueno, esto también queríamos poder dejar un mensaje a todos los jóvenes, ¿no? Que el llamado misionero primeramente es para todos y bueno, le vamos a hacer unas preguntitas acá a Yami. La verdad Vamos. que, bueno, Yami, tengo muchas preguntas. ¿Cómo te sentís? Primeramente. Menos nerviosa. Ya ahora veníamos Ya un hablando, poco así más que relax. ahora se prendió la cámara, nada Ahora más. sí. Pero bueno, para que la gente también te conozca, vos sos de La Pampa, ¿no? Yo soy de La Pampa, de un pueblito muy chiquito, Uriburu. Uriburu. Eh, Mirá. pero existe, búsquenlo en el mapa porque existe. Sí, nací ahí, crecí ahí. Ya Bueno. después, a mis 18 años, bueno, ya tuve que salir para estudiar en la facultad. Y bueno, acá estamos, Qué bueno, en Córdoba. qué bueno, Yami. ¿Y conoces al Señor hace cuántos años? O sea, no sos cristiana de cuna, digamos. No, la primera que se convirtió en mi casa, en mi familia, fue mi mamá. Ah, Pero bueno, yo seguía con mi vida, sí, iba a la iglesia católica, hice comunión, confirmación, pero bueno, no viví ese Dios cercano que después conocí cerca del 2019, 2018 por ahí. 2019 me bauticé en General Pico, en la iglesia Comunidad Cristiana, y 2020 me vine para acá, así que bueno, Qué bueno. creciendo acá en Renacer. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos años tenías ahí en 2018, 19, más o menos? Y saquemos 25, 26. 25, 26, wow. Qué historia, la verdad. Y bueno, ya acá en Renacer también hace unos bastantes años. Y sabes que yo te quería preguntar, ¿cómo inició este llamado, ¿no? De poder ir a Sierra Leona a servir. ¿Cómo inició esa chispa, ¿no? Creo que es algo que Dios fue poniendo en mí. Yo recuerdo el primer día que vine acá a Renacer, estaban en el puestito, Sí. en el stand de Renacer, en la parte de misiones, y bueno, no sé por qué, agarré un folletito y me empecé a interesar las misiones. Ya en pandemia, estando en La Pampa, empecé a capacitarme con el equipo de misiones que estaban dando unos cursos los sábados, a poder compartir, a servir. Y me daba cuenta que estaba involucrada en algo en lo que después fue un proceso para mí. Sí. El decir, no sé, Señor, si yo quiero morir a mis sueños, a lo que yo quiero, para que, bueno, vos me envíes o quieras hacer a través de mí cosas que yo no sé si estoy dispuesta. Y recuerdo de tener esas oraciones como, Señor, veo que me estoy involucrando en las misiones y que estás requiriendo más cosas de mí y que voy a tener que morir para hacer tu voluntad. Y creo que ya había algo fuera antes de conocerlo yo al Señor, que Él ya venía poniendo en el interés por las culturas, por conocer cómo es la forma de vivir de otras personas, de compartir. Y bueno, creo que el Señor va uniendo, ¿no?, los intereses que Él pone con la carrera, con el trabajo, con lo que uno hace, lo va uniendo al propósito que Él tiene. Claro, aparte es como que Sierra Leona, estamos hablando de África, que es algo
culturalmente muy distinto a Argentina. Muy distinto. La verdad que, Sí. no sé, me imagino estando allá que, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones así, ya entrando en África, ¿no? Porque también esto es muy bueno lo que decís y quería recalcar lo que un poco decías detrás de cámaras, morir a uno, ¿no? Morir a la estética, que tengo que ir al gimnasio, que allá no hay cremas para comprarse, o sea, morir literalmente a uno, o sea, a la estética, a todos sus gustos para ir a servir al Señor, ir a dar a conocer ese evangelio. Y bueno, ¿cuáles fueron esas primeras impresiones en África? ¿Cuál fue el choque cultural, tanto espiritual también? En cuanto a por ahí lo visual, ya la temperatura, el hecho de otro idioma, manejarse constantemente en el inglés, pero asimismo tuvimos que pasar por Etiopía, en el aeropuerto hablaban un inglés que no era el inglés que uno de los chicos más o menos que más sabía manejaba, entonces empezás a sentir como esa dependencia de Dios. De hecho, en una de las noches apenas llegamos fue como, Señor, necesitamos que se resuelva esto porque no podemos hacerlo de otra forma. No nos entendíamos con el idioma porque era un inglés, pero era distinto a su vez. Y oramos y eso fue verdad un milagro. Fue al instante, ahí volvieron los chicos y listo, ya está resuelto. Bueno, dijimos, ya empezábamos a ver la mano del Señor. Pero sí, las culturas muy, muy distintas. Ya cuando llegamos puntualmente a Sierra Leona, el clima, la tensión, tal vez acá uno, bueno, podés escuchar a alguien que vende algo, pero allá era, por ejemplo, parlantes constantes que vendo esto, y no paraban de reproducir todo un buen rato, y así constantemente, los bocinazos, no hay reglas de tránsito tal vez como acá. Entonces ya eso, más el calor, más poco asfalto, la tierra, el estar en otro lugar donde tenías que cuidarte constantemente, de bueno, no andar con cuidado, ¿no? Como tal vez uno anda acá, pero multiplicado. Claro. Más que nada porque uno no conoce. Uno no conoce y saben que también sos extranjero. Cuidado en el qué decir, qué hacer, el cuidado en el agua, en las comidas, bañarnos con la boca cerrada. El agua la teníamos que bueno, sacar de uno de los pozos, cargar los bidones. Bueno, los varones eran los que más cargaban los bidones, por ahí los ayudamos nosotros, pero sí, era distinto en todos los sentidos. Distinto en todos los sentidos. Tremendo. Y en lo espiritual, yo personalmente lo viví en los pensamientos. Bueno, no, ¿para qué viniste? Tal vez no hacía falta que vinieras. Tal vez otro lo puede hacer. Tremendo. Y sí tuve que pararme firme y batallarlo yo personalmente, y por ahí no se daban los momentos porque éramos 15 dentro de una casa, entonces no tenías que ser muy estratega, para poder tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Tremendo. Y bueno, y buscarlo y ponerme firme y decir, Señor, yo esto no lo quiero, esto no viene de vos. Y sí, las oraciones de las personas que sé que se comprometieron a estar orando por nosotros, eso fue una bendición. Y sé que también obró para bien y fue de fortalecimiento. Tremendo, tremendo. Y bueno, hablamos de Sierra Leona, ¿no? Que uno de los países, por ahí decirlo, más pobres, ¿no? del mundo, que viven con muy poco dinero. Estamos hablando casi con $1 al día. Y con $100 podés hacer bastantes cosas allá. ¿Cómo viste allá el tema, esa realidad social, ¿no? La economía,
la explotación de niños que hay ahí con respecto a, a la búsqueda de diamantes y demás, a lo laboral. ¿Cómo has visto eso en ese sentido, no? Sí nos pasó bueno, nosotros teníamos que tener dólares, cambiarlos, eso era un estrés verdaderamente y no lo podíamos hacer nosotros, sino que lo tenía que hacer el pastor que nos acompañaba. Y bueno, había veces que nos pagaban un poco menos, gracias a Dios nos podían pagar a veces lo que verdaderamente valía el león, la equivalencia con el dólar. Pero bueno, la forma de vida era negociar constantemente Mira, todo. mira. Sí, había mucha pobreza, mucha necesidad. Bueno, creo que por eso uno de los países más pobres. La base alimenticia es el arroz. Y bueno, eso se nota. Lo notaba físicamente en los niños, en los adultos también, en la parte cognitiva. Eso se veía mucho también. Y bueno, los niños eran como lo más por debajo en cuanto a valor como persona. Para mí fue chocante en una de las veces, pero bueno, uno trata de entender que uno no va a imponer nada, sino que tratas de entender la cultura y a su vez como, bueno, a ver, claro. Cómo respondo a esto sin ser chocante, o imponer mi manera de ser, mi cultura. Pero bueno, niños que tal vez íbamos en la camioneta uno de los días y lo estaban bañando sin su ropita afuera en plena vereda, que tal vez vos decís acá, no, tapalo, como pobrecito. Y en las tribus veías chicas muy, muy chiquititas cargando tal vez en sus espaldas a un bebé, no sé, sería su hermanito o qué. Creo acá también, ¿no? Si nos metemos en los barrios uno lo ve, o así mismo en el centro, pero allá multiplicado tal vez, mucho más todavía. Me imagino vos como maestra de niños viendo todo eso, que habrá sido algo bastante fuerte, y los niños, ¿lo has visto que quieren aprender mucho más de Jesús? ¿O son abiertos las personas a poder escuchar el Evangelio? Porque convengamos que en Sierra Leona, particularmente en África, hay mucha idolatría, ¿no? A distintos dioses, muchas religiones. En algunas partes de África hay persecución a los cristianos. Pero centrándonos en Sierra Leona, ¿cómo has visto ahí esa parte? La partecita donde estuvimos, que fue Kenema y alguna parte más de la tribu, con los niños vimos una predisposición, una apertura. Está bien que creo que hay un deseo ya en uno, el humano tiene como un deseo de siempre de búsqueda, de bueno, algo existe, el tema es hacia dónde, ¿no? Lo buscamos o en qué. Pero en los niños puntualmente pudimos ver que sí, que había una predisposición a recibir, a escuchar. Nosotros íbamos con una horita de teatro, podíamos trabajar con ellos, era una horita de teatro evangelística, estaban atentos. Pudimos orar por ellos. En la última de las escuelas pudimos directamente orar por cada uno de ellos en uno de los grupos y bueno, y vimos que algunos ya sabían, tal vez un poco más la palabra, pero bueno, otros tal vez era la primera vez. Por ahí no con todos teníamos la oportunidad de sentarnos y preguntarle un poco más, pero sí veíamos una predisposición. Y en general, los adultos también podíamos conversar, o por ahí había momentos en los que estábamos con los niños, pero estaba el maestro, que tal vez no era cristiano, era musulmán,
y lo hacíamos partícipe, no sé. ¿Y los niños saben, por ejemplo, las historias clásicas de la Torre de Babel, el Arca de Noé? ¿Saben esas clásicas o medio de cero tenés que ir aprendiendo? Sí, por ahí nosotros no es que hicimos una clase bíblica con contenido, tal vez así para trabajar una historia de Biblia, pero sí tenemos la oportunidad de, a través del juego, a través del dibujo, a través de la obra de teatro, a través de canciones. A través del arte. Sí, a través de esa forma, bueno, hacerle llegar el Evangelio. Qué bueno. Porque bueno, la verdad que algunos eran grupos muy grandes, a veces eran grupos chiquitos, pero teníamos que hacer malabares por ahí o ver, bueno, ahora este grupo es más chiquito, ¿qué hacemos? Teníamos un plan, ¿no? Pero teníamos que en la mayoría de las veces adaptarnos. Hasta en una de las veces fuimos a una escuelita más en el interior y bueno, nosotros la obrita de teatro la habíamos grabado en inglés y bueno, no hablaban inglés porque eran muy chiquititos, entonces fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, vamos a hacerlo igual, las canciones las vamos a hacer igual, pero esa vez el maestro fue el que recibió al Señor. Entonces vos decís, tremendo. Sé que el Espíritu Santo se movió, porque para el Señor no hay límites. Tal vez para nosotros el idioma podía ser, pero el maestro fue el que recibió al Señor, que era el que se iba a quedar después con ellos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, que, buen testimonio. Buen testimonio que la verdad que no lo hablamos, pero la verdad que muy bueno el testimonio. ¿Y te acordás así algo también, algún otro testimonio que quieras compartir? Por ejemplo, allá en Sierra Leona hay muchos musulmanes, ¿no? Denominados, el 70% más o menos son musulmanes allá. ¿Pudieron hablar con algún musulmán? ¿No hay esa disputa, esa pelea? Como que cada uno tiene su religión por separado. O sea... Sí, por ahí, bueno, la familia Ramelo, Mati, Jamie, que son los que hace más tiempo están ahí, ellos nos comentaban de que sí, el 80% son musulmanes. Después tenés muchas religiones mezcladas, mucha idolatría o mucha religión tribal tal vez también. Con musulmanes tuvimos la oportunidad de conocer una de las tribus. Musulmanes veíamos todo el tiempo. Pero bueno, ahí en la tribu puntualmente pudimos ver a una mujer que era la esposa del Sheri, el jefe de la tribu, que bueno, en una de las últimas reuniones, campaña evangelística que habíamos hecho con la iglesia a la que fuimos a apoyar también, le hicieron frente a la mezquita, o sea que las personas que salían de la mezquita miraban, igual que las personas ahí alrededor de la tribu, y esa noche la esposa del Sheri fue quien se entregó al Señor. No tuvimos tal vez, pero por cuestión de tiempo y porque nosotros, bueno, fuimos, pero sabemos que hay una iglesia que se está levantando, se está formando y que bueno, seguramente va a tener que hacer ese trabajo de discipular y bueno, ver cómo continúa todo, ¿no? Pero sí hay una apertura. Los campos están blancos. A veces es cuestión de bueno, Señor, y cómo formo parte de tu plan, de qué forma, qué es lo que puedo hacer o qué es lo que estás necesitando que haga. Pero sí vimos una predisposición a escuchar y estar abierto y musulmanes tal vez, bueno, otro de los casos pudimos orar por el papá de una mujer de la tribu, que él sí es del norte, donde los cristianos sufren persecución y bueno, pudimos orar por él. Creemos que bueno, el Señor lo permitió y
y algún propósito debe haber, ¿no? Él tal vez habrá regresado a su casa, a su familia, viendo que bueno, es conociendo a un Jesús de amor, un Jesús que llevó a su hija al hospital y que, bueno, se trató de hacer lo que se pudo. Qué bueno. ¿Y qué le dirías a aquellos, qué enseñanza le darías a los jóvenes con respecto a esto de las misiones, de ir a servir a esos lugares, como vos decís, que son campos vacíos, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes? No sé si vacíos, sino blancos, y que hay personas que verdaderamente están necesitando del Señor. Acá sí, también necesitamos, pero si el Señor te está poniendo en vos algo más que tal vez tu zona de confort, tu seguridad, que te animes a creerle al Señor. Yo jamás hubiese pensado el poder hacer un viaje así, o a veces uno cree que necesitamos tener todo el conocimiento y listo, lo tengo todo, estoy rellena, y sí, es necesario y necesitamos capacitarnos. De hecho, acá la iglesia, gracias a Dios, nos animan a eso, a los jóvenes, siempre a estar capacitándonos, pero bueno, es confiar en el Señor y saber de que bueno, si Él pone algo en nuestro corazón, y vemos que va creciendo y vemos que bueno, Él va abriendo puertas, que va trayendo confirmación a través de los líderes, a través de los pastores, a través de la oración, de la palabra. Y bueno, animarse, confiar en el Señor. Si Él pone el querer, también se ocupa de todas las otras cosas que uno va necesitando. Qué bueno. Qué bueno, y la verdad que bueno, para que ustedes también puedan apoyar esto, voy a dejar también los links abajo para poder donar, tanto a la familia Ramelo, también la organización Puertas Abiertas lleva a cabo también distintos tipos de donaciones, voy a dejar el link. También que puedas difundir esto, también esto es una gran forma también de poder ayudar y concientizar al público, que puedas difundir y que puedas orar también por la familia Ramelo y por todas esas personas que bueno, han recibido el Evangelio, para que ahora empiecen a hacer más luz en toda África y en todos esos países que por ahí están siendo perseguidos también, que no es en el caso de Sierra Leona, pero hay otros casos que bueno, no pueden predicar el Evangelio, que no tienen esa libertad de poder alabar, cantar o incluso de compartir la palabra, ¿no? Y Yami, allá hay bastantes Biblias, ¿no? En Sierra Leona, sí, bastantes. O sea, en eso has visto muchas Biblias. Sí, o sea, en la iglesia donde fuimos, que pudimos estar, sí, cada uno podía tener su Biblia, pero sí, puntualmente en Sierra Leona no es que se pueda conseguir material tal vez para los maestros en la escuelita bíblica, o tal vez Biblias como uno acá tiene, ¿no? En formatos, colores, tamaños de letra. No es algo que sobreabunda. De hecho, bueno, Jamie nos contó una experiencia donde necesitaba de material, y bueno, le súper costó conseguir, le costó muchísimo. De hecho, no hay así una biblioteca o donde uno pueda comprar materiales bíblicos. Sí, es tal vez un poco más difícil. Algunos comparten, digamos, las Biblias, o sea, son sí, así. Hoy en día, la verdad que bueno, el celu ayuda mucho. Algunos tenían su Biblia física, pero otros tal vez estaban con el celu, otros ni directamente. Claro, confiaban en lo que decía. Confiaban en el que predicaba y Tal cual. pero sí, muchos tampoco no tenían, porque bueno, ante las necesidades y todo, yo creo que bueno.
Y Yami, te quería preguntar esto también que es muy importante, que pasa en Sierra Leona. El lado espiritual, ¿no? Sabemos que ahí en Sierra Leona hay muchas sectas, ¿no? Con niños y demás. Hay como una temporada específica que se encarga de eso. Eh, ¿Has sentido presión en algunas áreas? ¿Se han encargado, han llevado a cabo eso? No sé, ¿hay alguna experiencia que quieras compartir relacionada a eso? Eh, sí nos pasó bueno, nos habían comentado la familia Ramelo de que el mes de febrero era un mes donde se inician los niños en rituales y bueno, nos ha pasado de ver los niños eh, cómo estaban siendo preparados para ser iniciados en los rituales. Eso fue fuerte, que los ves tan indefensos, tan chiquitos. ¿Y nadie hace nada como... nadie puede hacer nada? Y no. eh, ¿Es como medio normal allá? ¿Sí lo ves que la gente lo naturaliza un poco? sí, por lo menos no lo vimos, no lo vi, o vimos una parte en Kenema, más donde estábamos nosotros, en la base misionera, pero yendo a una de las aldeas, ahí vimos dos niños justo en distintos momentos que estaban pintaditos de blanco y bueno, sabíamos por lo que nos comentaban ellos que después, bueno, viene toda la parte de ritual en el río y demás. Sí pudimos ver ahí en Kenema unos niños que sí, también estaban así como nos habían descrito, con el gorrito, la bufandita y una medallita, porque bueno, ya habían sido iniciados en rituales y de hecho son los padres quienes los dan, ¿no? Como bueno, tal vez creyendo de que van a recibir algo a cambio. Claro, muchos lo hacen por dinero, sí. Sí, o porque no conocen, por falta de conocimiento. Y estos niños quedan bajo cuidado de ciertos adultos que son como sus guardaespaldas, por así decir. Pero sí fue feo verlo, fue doloroso porque sabes que, o sea, eso en lo espiritual, o sea, está tan alejado del Señor. Eso fue duro verlo y saber. Qué tremendo. Y Yami, te quería preguntar también esto, ¿de qué manera podemos combatir con eso? Con esto de... ¿Qué iniciativa pone la familia Ramelo para estas situaciones, en ese caso? Yo creo que en todo la oración es principal. Orar y apoyarlos a ellos en oración, a ellos como misioneros o a cada misionero, ¿no? Que está verdaderamente dejando todo por ir y predicar en otro lugar donde tal vez pocos conocen el Evangelio. Orando, ofrendando, mandándoles un mensajito. Creo que eso también pude experimentar la necesidad de ellos como misioneros de encontrarse con alguien argentino también, de poder conversar, tomar unos mates, y que no sea a la distancia por pantallas. Eso también, no olvidarnos de ellos. De orar, pero también hacerlos parte del día, mandándoles un mensaje, que sepan que estamos orando por ellos y apoyándolos. Y en cuanto, tal vez más puntual, no sé si me preguntabas por los niños, puntualmente qué se puede hacer, interiorizarnos tal vez, preguntar, buscar información, ver ahí tal vez... tal vez haya algunos ministerios que se ocupen específicamente de niños y ver la forma en la que se puede, no sé, hacer llegar un material o orar puntual específicamente por algo.
Porque bueno, eso lo vimos nosotros en Sierra Leona, pero ¿en cuántos lugares más puede llegar a existir, no? Y eso te quería preguntar, también relacionado a otros lugares. ¿Has visto similitudes, por ejemplo, similitudes entre niños de Sierra Leona con los de Argentina? Similitudes. ¿En qué sentido? En el ámbito espiritual, digamos, que vos decir, wow, no sé, en los padres, en la actitud de los padres, no sé. Pero en esto de poder presentar al Señor, ¿no? Sabemos que todos los niños tienen esa recepción de niño, ¿no? De querer aprender y demás. Pero ¿hay alguna similitud que hayas visto con los de allá, con los de acá, en ese ámbito? A mí de allá me llamó mucho el gozo de los niños, la alegría. Fue duro ver tal vez los tratos del adulto hacia los niños, porque es otra forma, por tal vez la dureza en la que ellos han crecido, los adultos digo, y asimismo los niños como queriendo esto. Nosotros llevamos ahorita al teatro y bailábamos y ellos enseguida se prendían y querían saber y conocer y querían jugar. Eso me llamó mucho la atención. No sabían a veces cómo jugar, porque tal vez no existe el tiempo para eso. Y bueno, y saber que bueno, Jesús también de niño, no sé, jugaría. Es algo que no nos podemos saltear en la etapa de los niños tampoco. Es como que allá no importa tanto, o sea, por lo que me contabas un poco también, que los tienen a los niños como ahí. Como lo último. Es como que van teniendo hijos, así, por el tema de esto que va sucediendo con las mujeres también allá, por todo a cambio de lo que venimos hablando un poco de con tal de conseguir un poco de dinero extra. Se meten en rituales, bueno, en las mujeres en este acto sexual. Entonces sucede esto con los niños y bueno, es muy importante que, como decías vos también, que podamos orar por esto, para que el Señor levante más misioneros, más gente también, pero también recalquemos la importancia de la oración en esto y de ser atento a lo que es un mensajito, como vos decís. Y me recuerda mucho a este versículo que el Señor dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, un poco agarrando lo que decía al principio, lo que contabas, que sabiendo yo que iba, tenía el respaldo del Señor. Que eso, el Señor es fiel en lo que promete, y eso es importante. No te separa ni el idioma, ni la cultura. Pero también es algo que me queda lo que me decís, y espero que a ustedes también, después obviamente comenten que van aprendiendo de esto, pero a mí me queda mucho esto de morir a uno, ¿no? De dejar de pensar un poco en uno mismo, por ahí también en la estética, y con esto no digo que hay que dejarse de estar y nada de eso, pero hay situaciones aún así peores, y me hace pensar que estamos muy quietos. Entonces espero que este video pueda llegar, que pueda de una manera concientizar a muchos, que por ahí también oramos para unos mismos, pero hay muchas personas que necesitan del Señor, ¿no? Que necesitan de Jesús. Así que, Yami, para ir cerrando, hay una pregunta que le hago a todos los invitados, que la quería hacer a vos también. ¿En qué momento dijiste de tu vida: háblame Dios? No me le dijiste tan. esa es muy personal. Ay, pasa que no puedo tirar todas las cartas. Claro, está bien. Muchas veces le he dicho: háblame Dios. Pero creo que el háblame Dios fue cuando estaba ahí empezando a conocerlo al Señor, y como: si existís, por favor, hablame de alguna forma. Y no se me olvida más ese momento donde
bueno, donde uno tiene el punto quiebre, ¿no? Que lo hemos escuchado en una prédica, me acuerdo acá en la iglesia, en los jóvenes, tenemos ese punto quiebre donde, Señor, o sea, intervení vos, hablame Dios. Y fue un momento donde, bueno, después fue en un campamento, ahí antes de bautizarme, donde el Señor me habla a través de uno de los pastores que han ido de invitados y me dice, yo te vi cuando te arrodillaste y llorabas y sentías y decías que te sentías sola. Tremendo. Yo dije, wow. Tremendo. O sea, no estaba sola. Tremendo. Ese hablame Dios era verdadero, el Señor estaba. Tremendo. El Señor estaba. Tremendo. Bueno, sí, muchas otras, le he pedido Tremendo. por favor. No, creo que esto ya es tremendo. Pero eso no me lo olvido más. Tremenda, tremenda. No sé, Yami, ¿hay algo que quieras decir a los jóvenes? No sé, la cámara es tuya para cerrar. Ay, bueno, que vale la pena seguir al Señor, Él lo vale todo y de mi parte tal vez este viaje un poquito más largo, donde verdaderamente pude ver la mano del Señor en todo, a través de la iglesia, a través del apoyo que recibí, fue porque, bueno, empecé tal vez con viajes más cortitos. A Salta, acá mismo en la iglesia, en las oportunidades que se dan para poder ser útil, ¿no? Café con propósito. Café con propósito, hemos ido a visitar a los abuelos, ahora está Manos de Esperanza, no le estoy hablando. Sí, algo yo bueno, también. Están yendo Perdón los hermanos. Están yendo a los galpones. Bueno, hay muchas maneras de bendecir y creo que cuando tenemos las manos en el arado, ahí el Señor nos empieza a confirmar, a veces como, ay Dios, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y por dónde? Pero si estamos como quietos, es más difícil poder escuchar la dirección del Señor, aunque a veces hay que frenar, pero yo creo que estando activos en el Señor y con las manos en el arado muy bueno. Es fácil o menos difícil escuchar su dirección en lo que imposible nos mirar pasos atrás. A seguir. Muy bueno. Y confiar en Él. Muchas gracias, Yami. Gracias a vos. Gracias por esta charla. Espero que puedas, como te digo, difundir este video, que puedas darle me gusta, compartir y suscribirte también al canal. Gracias por acompañarnos, ¿no?, en esta sección y nos vemos la próxima. Te mando un saludo.